se llevan a cabo las investigaciones por un ministerio público especializado en adolescentes, un juez también especializado, un juez que se encarga de llevar a cabo una etapa preliminar para posteriormente otro juez tal vez juzgarlo y otro juez llevar la etapa de la ejecución. ¿Qué es lo trascendente de este cambio? Que principalmente al ser reconocido como una persona sujeta de derecho, dice la Convención del Derecho del Niño en el artículo 12 que el adolescente o el niño tiene que ser oído y tiene que ser escuchado. Y si da esa posibilidad, esta convención en relación a ser escuchado, ya no se vale el decir que ellos no tienen la suficiente capacidad para entender lo que está sucediendo en cualquier participación que ellos tengan dentro de un proceso de cualquier índole. También esta Convención del Derecho del Niño establece un principio muy básico que es el interés superior de la niñez. Quiero mencionarles que todos hablamos en todo momento del interés superior del niño, pero hablamos en el sentido de que todo lo que más le favorezca a ese niño o adolescente. Para esto hago un paréntesis. En el caso de México tenemos considerado como niño a la persona que tiene menos de 12 años y adolescente a la persona que tiene de 12 a menos de 18. Entonces, al hablar yo de adolescente, estoy hablando de una persona con esa edad de 12 a menos de 18. Cuando estos adolescentes cometen alguna conducta delictiva, tienen el derecho de llevar un debido proceso, tienen la oportunidad de ser escuchados. Dentro de esta reforma, también a partir del año 2016, aquí en México, dio inicio a una ley nacional. Eso quiere decir que todo el proceso o el procedimiento que se lleva en adolescentes está de manera similar en cualquier estado de la República. Todos se alinearon a esa nueva legislación. ¿Y qué establece esta ley nacional, denominada Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? Primero, el objetivo principal de esta ley es socioeducativo, no represivo. Entonces, está también bajo reglas de sistema acusatorio, en donde se privilegian las salidas alternas. Estas salidas alternas que prevé la ley nacional es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Esta ley nacional se compone por 5 libros. El segundo libro habla específicamente de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y es ahí donde hablamos entonces en que van a tener que participar estos adolescentes en estas, puede ser la mediación o inclusive la justicia restaurativa, que son los mecanismos alternativos que reconoce la Ley Nacional de Adolescentes. Entonces, primero, si ya estamos hablando de jóvenes que incurrieron en algún hecho con características de delito, tienen que hacerse ya responsables, y es lo que se va a buscar por estas autoridades especializadas. Esta ley es muy precisa en relación al tema de la especialización. Quiere decir que no cualquier persona va a poder tener intervención en este tipo de procesos, ya sea como Ministerio Público. No puede ser cualquier defensor, no puede ser cualquier juez o cualquier mediador o facilitador. Tiene que tener conocimientos en ciertas materias, como lo es habilidades para trabajar con niñas, niños, adolescentes, a saber aspectos interdisciplinarios de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque hay que saber transferirle la información a estos jóvenes que participen en cualquier etapa del proceso. Ahora, esta ley, uno de los principios que establece es, bien importante, la mínima intervención. Y la mínima intervención lo refiere de que hay que evitar judicializar los asuntos en los cuales hayan participado adolescentes, aun y cuando las conductas que llevaron a cabo fueron consideradas como ilícitas. Entonces, prácticamente, si hay un Ministerio Público que está llevando a cabo una investigación de un hecho que es considerado como delito, en sede ministerial debe buscar
cualquier salida, en este caso puede ser un acuerdo reparatorio o bien el hacer uso de esta justicia restaurativa. Y si no hay posibilidad en sede ministerial, entonces sí hay que llevarlo, esta carpeta de investigación, a un juez, y el juez también debe de buscar como primera opción no llevarlo a juicio, debe de buscar una salida alterna, que ahorita en unos momentos más les voy a explicar cuáles son los requisitos para poder llevar a cabo estas salidas alternas. Bien, maestro Alejandro, bueno, atendiendo precisamente a que se trata de, con esta ley nacional, este nuevo sistema, prácticamente es no vulnerar los derechos de estos jóvenes en un proceso. ¿Tienen ellos algunas trato especial en un centro especializado? El adolescente, el trato especial lo lleva desde la legislación, que ya está adecuada como personas que vas a conocer en etapa de desarrollo. Entonces, desde ahí ya va unas características especiales que tiene el sistema, como lo es evitar judicializar, buscar salidas alternas, hay que escuchar a estos jóvenes, y en este caso esta especialidad deviene desde cada uno de los operadores, porque les mencionaba ahorita, es bien importante todas las situaciones legales que están establecidas en la ley, que cada uno de los jóvenes que participen en cualquier audiencia o cualquier determinación que se vaya a adoptar, entiendan perfectamente lo que está sucediendo. Incluso ya entrando al ámbito de lo que es la justicia restaurativa, en este caso la ley nacional da dos momentos en los cuales se puede participar en la justicia restaurativa, que es en la etapa preliminar, que puede ser ante el Ministerio Público o ante un juez de control, o bien cuando el adolescente ya fue sentenciado. ¿Qué quiere decir esto y qué es lo que nos debe llamar la atención? Que en la justicia para adolescentes no hay necesidad que haya una declaratoria de responsabilidad para poder llevar a cabo una justicia de carácter restaurativa. Bien, muy bien. Bueno, ahora bien, retomando esto del tema de la justicia restaurativa, el maestro Roberto Montoya, me gustaría que nos platicara sobre los retos para la implementación de la justicia restaurativa en adolescentes. Como director, entiendo que usted lleva algunos programas, maestro. Sí, muchas gracias, maestra. Primero que nada, pues muchas gracias a los organizadores de este gran evento, muchas gracias a la maestra Marta Laura. Igualmente un gusto total el poder compartir esta mesa con mi homóloga del Estado de Veracruz y por un profesionista que realmente admiro por su esfuerzo, por su dedicación y por su empeño que le pone a esta profesión. La verdad, mis respetos para usted, señor juez. Y bueno, desde luego, yo creo que, respondiendo la pregunta, yo creo que principalmente el principal reto que nos enfrentamos para una adecuada implementación de la justicia restaurativa con adolescentes, pues es la adecuada especialización, la capacitación que los operadores deben de llevar. No es posible que hoy en día todavía se siga confundiendo la justicia restaurativa con la mediación, simplemente con la mediación penal, y lo digo por experiencia propia. Siguen citando a las partes todavía para una reunión restaurativa, para una junta restaurativa directa, sin una preparación tanto de la víctima como del adolescente. Entonces, no podemos nosotros como operadores seguir confundiendo. Si nosotros nos confundimos, imagínense las personas, el justiciable, las víctimas, pues el adolescente. Entonces, yo soy de los que piensa que el principal reto pues es la actualización, la capacitación, la debida especialización con adolescentes. El día de hoy tenía yo la fortuna de compartir en un taller con algunos compañeros y hablando, por ejemplo, yo les comentaba que para poder
o para todas personas que tienen la oportunidad de poder trabajar con adolescentes, pues simplemente no podemos olvidarnos que alguna vez fuimos adolescentes. Es decir, se convierte en un ejercicio totalmente de empatía. Y daba yo algunos ejemplos, daba por aquel ejemplo en el que pues un adolescente que es juzgado por robo con violencia y además de pandillerismo, pero si una de las una de los factores que influyen en la adolescencia o de las características propias de la adolescencia es que normalmente delinquen acompañado de sus amigos. No es tanto que se reúna en pandillerismo, sino que es una característica propia de la adolescencia. Y es un ejemplo de que cómo, en este caso, los operadores pues, deben de conocer el por qué el adolescente actúa de cierta manera. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca con la justicia restaurativa? Únicamente una compensación económica, porque si se trata de que a través de la justicia restaurativa agilizar los procesos o la culminación anticipada de los procesos, no es así, al contrario, son mucho más tardados los procesos de justicia restaurativa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Ya decía el juez, el adolescente está atravesando por un proceso de maduración. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Darle ese acompañamiento para que el adolescente, además de que efectivamente tome conciencia de que se está causando un daño, también ayudarle con ese proceso de maduración. Y de manera, la misma Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes ahí prevé también el poder formalizar convenios para el establecimiento de redes de apoyo, el cual resulta, comentaba ahorita la maestra Clara, por ejemplo en Tamaulipas hemos desarrollado también, hemos implementado un proceso, un programa de justicia restaurativa, sin embargo este es en la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, ya sea para el cumplimiento de una medida de internamiento o de externamiento, pero hablando de la etapa de ejecución. Y bueno, dentro de estos retos, pues es lo que más, dentro de la capacitación y la sensibilización también de nuestros jueces encargados de impartir justicia, fiscales, ministerios públicos, que ellos tengan la sensibilidad para poder derivar estos asuntos, para poder que estos adolescentes, que las víctimas también conozcan estos procesos. Lo comentaba ya en el taller que uno de los principales obstáculos que se nos van presentando están en el interior de las instituciones. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la mejor disposición de poder difundir. Eso quiere decir que no están sensibilizados. Entonces es uno de los retos también, la sensibilización de nuestros operadores. Perfecto. Entonces, yo lo comentaba, ¿qué es lo que se busca? Sí, obviamente, la reparación del daño a la víctima, pero también no podemos perder de vista impedir o disminuir la reincidencia delictiva. Pero, ¿cómo podemos lograr que un adolescente con un patrón de conducta criminal muy arraigado, cómo lograr que lo desaprenda? ¿Qué tendría que pasar para que esto fuera posible? Ya lo comentábamos igualmente. Sí, los procesos, los círculos, las juntas de justicia restaurativa tienen mucha efectividad, pero ¿qué tiene que pasar o qué pasa en el cerebro del adolescente para que esto sea posible? Entonces, lo comentaba, precisamente este programa del que les estoy hablando está basado en eso, en lograr un cambio en la mentalidad del adolescente a través de 4 rubros que hemos estado implementando, que es el deporte, actividades deportivas, actividades académicas, actividades para el aprendizaje de un oficio y actividades, por ahí se me va, culturales. Entonces, me decían, oye, pero
¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver estas actividades con la justicia restaurativa? Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Ese cambio, buscamos ese cambio. No sé si recuerdan ustedes algún video de una plática de TED, Daniel Reiser, sobre la neurociencia de la justicia restaurativa. Nos dice este neurocientífico que para poder lograr este cambio, pues se necesita dentro del cerebro que suceda una neurogénesis, que son el nacimiento de neuronas que se denominan neuronas espejo, desde que fueron descubiertas pues ya como Rizzolatti, un científico italiano, que nos dice que sí, tanto el adolescente o el ser humano es capaz de producir estas neuronas, pero para que pueda desarrollarse esta neurogénesis se tiene que disminuir el nivel de estrés. ¿Cómo podemos disminuir el nivel de estrés en el adolescente? O ya, no nada más en el adolescente, sino en cualquier persona. Y por ahí hay otros estudios que más adelante les podré comentar al respecto. Bien, muy bien. Retomando su tema, uno de los puntos que acentúa el maestro Roberto es precisamente sensibilizar a través de la capacitación con una serie de programas que hasta cierto momento facilitan la reinserción de estos jóvenes a la sociedad, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a ceder porque estamos con los tiempos y no quisiera que se nos pasara sin dejar de escuchar toda esta ardua experiencia que tienen nuestros participantes en esta mesa. Y me gustaría preguntarle al juez Carlín, ¿qué tipos de delitos son los que proceden para la justicia restaurativa? Bien, en relación a los tipos de delitos, yo les mencionaba que la justicia restaurativa procede o se puede llevar a cabo en dos momentos: en la etapa preliminar, que es en sede ministerial o ya sea ante un juez de control, o esperar hasta que el adolescente sea sentenciado y en la etapa de ejecución llevar a cabo estos procesos restaurativos. En la etapa preliminar, los delitos en los cuales no procede la justicia restaurativa o procesos restaurativos e incluso tampoco la mediación es en violencia familiar, no es procedente, y además en otro tipo de delitos que señala la misma ley, como lo es el homicidio, la violación, el secuestro, robo con violencia física, el traer armas del uso exclusivo del ejército, trata de personas. En ese tipo de delitos, en la etapa preliminar, aclaro, en la etapa preliminar no procede ese proceso restaurativo, justicia restaurativa. En la etapa de ejecución, cualquier delito puede llevarse esos procesos restaurativos. Cuando el adolescente ya fue sentenciado, entonces sí se abre el panorama de que en cualquier delito, es decir, existen reglas distintas. Otro aspecto que también me gustaría retomar es en relación a cuál es el efecto de los acuerdos que cuando se llega a un acuerdo en estos procesos restaurativos. En la etapa preliminar, el objeto o el resultado de esos acuerdos restaurativos pueden ser para ser utilizados dentro del acuerdo reparatorio, así lo establece la misma ley nacional, como también puede ser un resultado para una probable condición dentro de una suspensión condicional del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia de adolescentes, cuando trabajan tanto procesos restaurativos como la mediación, tiene que ir el facilitador más allá. Como se decía ahorita hace unos momentos, no es únicamente ver el aspecto de la reparación del daño, sino tienen que buscar, yo les mencionaba, la finalidad del sistema es socioeducativo, evitar que reincida, y hay que buscar la reintegración del adolescente, tanto a su familia como a la sociedad. Entonces, por eso la misma legislación establece que debe de trabajarse de manera integral, de manera multidisciplinaria, en el cual el facilitador, o inclusive va más allá la ley, la misma ley nacional especializada dice: los centros de mecanismos alternativos tienen que tener una red de apoyo de servicios para proporcionarlos a estos adolescentes, y estos servicios, como se mencionaba, es cultura, deporte, educación, trabajo,
salud, todos esos servicios son quienes tienen que aprovechar dentro de tanto de la mediación como de justicia restaurativa. Esta ley nacional es muy importante porque señala muchos aspectos sobre la materia de los mecanismos alternativos en esta misma legislación y establece, y en caso de no estar previsto alguna situación en la ley nacional, entonces entre otras leyes se utilizarán de manera supletoria la ley de mecanismos alternativos. Pero si está prevista la situación en esta ley especializada, no hay necesidad de ir en forma supletoria a estos mecanismos alternativos. Y tan especializada está esta ley que también establece ciertos principios que tienen que seguir los facilitadores. Y estos principios, uno de ellos es, y muy importante, la honestidad. Y cuando habla de la honestidad, esta legislación establece que el facilitador va a valorar sus propias capacidades y limitaciones que él tenga para poder trabajar o participar en un proceso restaurativo o en una mediación, porque a lo mejor en el caso concreto puede ser especializado, puede tener todos los conocimientos del área de los mecanismos alternativos como facilitador, pero si él considera que no tiene esas capacidades o tiene algunas limitaciones para llevar ese proceso en ese momento o en el caso concreto, debe de informarlo y que esa posibilidad o esa restaurativa, ese proceso restaurativo o ese mecanismo alternativo como puede ser la mediación, tendría que llevarlo a cabo otro facilitador. Otro aspecto también que señala como principio básico para los facilitadores es que se cerciore que quienes participen en ese proceso entiendan perfectamente los alcances al que llegaron en ese acuerdo, o ya sea mediación o proceso restaurativo. Y un principio más que es, hay que llevar los ajustes pertinentes. ¿Por qué los ajustes pertinentes? Esta ley te da la posibilidad de hacer esos ajustes con la finalidad principal de no excluir a los participantes. En este caso, uno de los participantes por lo menos va a ser un adolescente, porque puede ser que la víctima o el ofendido es adulto o puede ser adolescente, pero el que participa, como nosotros le llamamos en materia penal como imputado o como responsable, siempre va a ser un adolescente porque estamos en esta jurisdicción. Entonces hay que evitar excluir a estos adolescentes y decir, bueno, aquí tengo a los padres y los padres son responsables en cuanto al joven. No, lo que busca esta ley es hacer responsable a cada uno de los adolescentes, entonces debe de entender, no debemos de excluirlo y debemos de escucharlo para posteriormente tomar una determinación. Por eso les hablaba yo del interés superior del niño y también el que el adolescente debe ser oído y además escuchado. Bien, gracias, juez Carlín. Platicaba aquí con el maestro Roberto, precisamente atendiendo a todo este sistema que debe de ser y que menciona el juez, un sistema socioeducativo de manera integral. Entiendo yo que el maestro Roberto tiene y protagoniza algunos programas en su centro de mediación, como ya nos mencionabas anteriormente. ¿Qué nos puedes decir de ello? Sí, definitivamente la honestidad del facilitador, cuando no te sientes capaz de poder sobrellevar un proceso, pues hay que decirlo. Ya lo decíamos, los facilitadores pues no somos todólogos, no todos lo sabemos, y es por eso que la ley permite también la formalización de convenios de colaboración, sociedad civil, instituciones públicas que permitan dar una atención verdaderamente integral y no estar cerrados de que no, nada más nosotros somos los que sabemos todo. No se trata de eso, se trata de utilizar procesos incluyentes y colaborativos. Es por eso que dentro del programa que les he estado platicando un poquito, se ha establecido toda una red de apoyo, tanto de personas voluntarias como también de instituciones, para lo cual ahorita, si me lo permiten, exhibir un pequeño video de 2 minutos y medio que les voy a robar para exhibirlo, y que va a dar un pequeño preámbulo de lo que se ha estado haciendo dentro de este programa.
En una acción vinculatoria entre dependencias e instituciones del ámbito estatal y federal, el programa de justicia restaurativa con adolescentes promueve la plena reintegración social y familiar de los adolescentes que se encuentran cumpliendo una medida de sanción privativa o no de la libertad. A través de actividades académicas, deportivas, culturales, así como de aprendizaje de oficios, se asegura un cambio de actitud, pero sobre todo, una nueva manera de ver las cosas. Pensar que sí puede haber un mejor mañana. Es por ello que en el Centro de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes, ubicado en el municipio de Güemes, se han implementado acciones orientadas a fortalecer el estado físico y anímico de los adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas de internamiento, lo que les permitirá en un corto plazo encontrar opciones de vida para desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y constructiva. Hasta el momento destaca el taller de peluquería moderna para el aprendizaje de un oficio que se pueda convertir en una forma de ganarse la vida. De igual manera, la integración del equipo de fútbol americano Los Broncos de Güemes ha llamado la atención de la sociedad tamaulipeca, siendo el primero en su tipo a nivel estatal y nacional. Cabe destacar que actualmente dicho conjunto deportivo ha sido invitado por la Liga Universitaria de Fútbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para la temporada 2019 de la categoría juvenil AA. Para la consolidación de este programa, sin duda la participación de todas y todos es importante. Es por ello que el pasado jueves 14 de marzo se llevó a cabo una reunión de carácter informativo con padres de adolescentes que se encuentran cumpliendo una medida de sanción privativa o no de la libertad, a los que se les dio a conocer los alcances y beneficios de este importante programa. De esta forma se asegura un presente con mayor certidumbre y un futuro con mayor esperanza para las y los tamaulipecos, que se materializa con la firma del convenio de colaboración del Programa de Justicia Restaurativa con Adolescentes, que permitirá brindar oportunidades para superar las condiciones que han generado su involucramiento en el hecho delictivo, contribuyendo a recuperar o formar un nuevo proyecto de vida a través de procesos restaurativos que impulsen una atención integral a las consecuencias del impacto del delito, para disminuir la probabilidad de reincidencia delictiva. Programa de Justicia Restaurativa con Adolescentes. Okay. Bueno, este es algo de lo que hemos estado haciendo allá en Tamaulipas, esta implementación de este programa. La verdad que lo que yo les comentaba, muchas personas lo han criticado de manera positiva, otros no tanto, dicen, pero es que la justicia restaurativa no es el deporte. Pero ya me permití explicar por qué, o sea, por qué el deporte nos ha permitido acelerar el proceso de preparación del adolescente. Empezamos como una medida para poder disminuir el estrés en el adolescente, que permita estar su cerebro preparado para una neurogénesis, como es lo que dice Daniel Reiser. Dice, tenemos que preparar nuestro cerebro para que puedan nacer nuevas neuronas y que estas neuronas causen esa empatía, que puedan ellos a manera de un umbral mental lograr ese cambio, lograr desaprender ese patrón de conducta criminal muy arraigado en nuestros adolescentes. Muchas gracias. Bien. Bueno, creo que ya andamos rebasando el tiempo. ¿Les parece bien que nos tomemos ahorita 2 minutos para preguntas y respuestas que quieran hacerle a nuestros participantes? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Nos pueden proporcionar un audio? Gracias. Bueno, primero muchas gracias a los tres, excelentes comentarios y todo lo que nos han estado compartiendo. Roberto, a mí me gustaría si nos pudieras platicar un poco más en cuanto a, digamos, lo que entiendo que estás haciendo tiene que ver con algo ya post una intervención de justicia restaurativa. Es decir, ya pasó, están en etapa de internamiento y están haciendo algo
con muchos factores, ¿no? Cultura, deporte y tal, y ya a lo mejor no sé si están teniendo también este tema de puentes para la vida o algo así. De lo que me gustaría si nos pudieras hablar un poco es, ¿y qué con el procedimiento de ya sea mediación o justicia restaurativa cuando lo están llevando? Es decir, ¿qué hacemos de diferente en una intervención de estos tipos que no hacemos con un adolescente, que no hacemos, perdón, con un adulto? Entonces, a lo mejor ahí puedes comentarnos cómo impulsan el tema de la responsabilidad del menor en la reparación del daño, cómo generamos la participación del menor, como lo estaba comentando el juez Carlín, es decir, digamos como, vaya, yo lo veo como modelo de gestión desde la invitación misma. Hay, según yo, ¿no? Y me gustaría escuchar tu opinión, hay que tocar base y hay que invitar al chavo, la chava, y entonces y va a estar presente su representante legal, ¿no? Quien sea, su papá, el abuelito, quien sea. Entonces, como si a lo mejor, perdón, ¿verdad? Muy pretenciosa la pregunta, pero si a lo mejor puedes echarte digamos como un zoom o un acercamiento, como desde que conocemos de un asunto, vamos a invitar a un adolescente o a una adolescente, cómo vamos impactando de manera diferente que no hacemos con un adulto. Ok, pues lo primero es ampliar el círculo moral del adolescente. ¿A qué me refiero con ampliar el círculo moral del adolescente? Fortalecer sus lazos afectivos del adolescente. ¿Qué nos damos cuenta? Que el adolescente que está delinquiendo proviene muchas veces de familias disfuncionales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A través de círculos, ahora sí, a través de programas individuales de justicia restaurativa, a través de utilización de círculos para entre el propio adolescente y su familia prepararlos. Posteriormente, hablando cuando no hay una víctima, por decirlo así, primaria, o por ejemplo cuando la víctima es el Estado, por ejemplo el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos víctimas sustitutas, es decir, les exhibí también por ahí un video que tenemos con una víctima en el que dice, bueno, yo quiero participar, fui beisbolista profesional, me truncaron mi profesión, me dieron un balazo en la espalda y a raíz de eso, pues yo ya no puedo caminar, yo ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, este es un ejemplo de cómo utilizamos víctima sustituta. Ahora bien, la remisión, no sé si a eso te refieras. El proceso de remisión que hace el juez. Bueno, en términos generales, es decir, o sea, ¿qué podemos identificar o qué vamos haciendo distinto en el proceso de mediación con adolescentes? Distinto, ahí va. Primero, tomar en cuenta necesidades y deseos del adolescente, es decir, ¿qué le gusta? ¿Qué necesita el adolescente? ¿Qué necesita la víctima? ¿Cómo podemos lograr identificar necesidades y deseos? Tanto del adolescente como de la víctima. Entrevistas. Necesitamos preguntar qué les gusta, qué no les gusta, qué necesitas. Por ahí lo decía un gran maestro mío, ni la mejor sentencia, ni el mejor juez va a poder dar respuesta a esas verdaderas necesidades. ¿Cómo podemos saber qué es lo que necesita cada víctima? ¿O quién puede dar respuesta a eso que la ley no te lo va a decir? Pues nada más la persona que fue quien causó ese daño. Entonces, eso es algo que considero se tiene que hacer de manera distinta con el adolescente. ¿Qué le gusta? ¿Por qué? Se tienen que tomar en cuenta cuáles son los factores que inciden en el proceso de maduración del adolescente. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, ya les comentaba yo, normalmente el adolescente busca estar siempre acompañado de amigos y busca delinquir siempre acompañado de ellos, en compañía de otros. ¿Qué es lo que le gusta? Pues estar siempre experimentando experiencias fuertes de adrenalina, que son condiciones propias del adolescente y que influyen en el desarrollo del adolescente, que son cuestiones que se tienen que conocer al momento de diseñar
tanto el plan de ejecución del adolescente, que es el que va a cumplir, ya sea en una medida de internamiento o una medida de externamiento, hablando de no privativa de la libertad, que también tiene estos alcances de aplicación de la justicia restaurativa. No sé si por ahí vaya. ¿Alguna otra pregunta más? Acá, mira. Buenas tardes, mi nombre es Angelina Salazar Carmona y quisiera preguntarle al juez Carlín. He leído su libro, me parece interesante, pero quisiera que ampliara un poquito sobre el artículo 10 de la ley de adolescentes. Me parece que todavía nos falta algo que implementar dentro de las leyes. ¿Usted qué opina? Aquí, en relación a implementar algunas situaciones a diferentes leyes, es un hecho. Esta ley nacional es un parteaguas para hacer la modificación o reforma de diversas leyes y que todas estén alineadas, porque en algún momento no hay coincidencia. Retomando un poco los temas que hemos visto ahorita, por ejemplo, hablando de la especialización, además la ley nacional establece un servicio profesional de carrera para la justicia especializada de adolescentes. Este servicio profesional de carrera que establece la misma legislación te obliga a hacer modificaciones en leyes orgánicas para la permanencia, el ingreso de personas que van a operar en el sistema de justicia para adolescentes. Entonces, definitivamente, la ley nacional, lo que a mí me inquieta un poco es que, yo les decía, se compone de 5 libros y un solo libro de la ley nacional habla de mecanismos alternativos, que normalmente quienes trabajan los mecanismos alternativos se van a las legislaciones especializadas, pero no observan esas legislaciones especiales en el caso de adolescentes. Aquí en esta ley señala autoridades corresponsables a, como le mencionaba, a cultura, a deporte, a salud. Hemos acudido con estas instituciones y desconocen que les dieron cierta responsabilidad en esta área de adolescentes, que finalmente la ley ya está. Entonces, en ocasiones nos hemos enfrentado que no tienen presupuestos, porque no tenían ni siquiera considerado esa posibilidad. Entonces, definitivamente hay mucho que trabajar y en relación a legislaciones hay que adecuarlas para alinearlas todas y estén en la misma, tratando los mismos aspectos, inclusive sin haber alguna contradicción entre ellas mismas. ¿Por allá? Buenas tardes, con su venia. Para el maestro Carlín, en cuanto a lo que nos refirió, maestro, de la aplicación del acuerdo reparatorio, que en algunos delitos procede desde la etapa preliminar, más sin embargo, al final del procedimiento, cuando se llega a una etapa de juicio, pudiera llegarse a este acuerdo. Un ejemplo, me viene a la mente un delito de violación u homicidio. En este caso, se pudiera llegar a este acuerdo aún con el internamiento del adolescente. En la etapa de ejecución, yo les mencionaba efectivamente que se abre el panorama para cualquier delito. Sin embargo, la misma ley establece un candado en el sentido de que tanto el facilitador como el juez valorarán las circunstancias para determinar si es procedente, y sobre todo lo habla en procesos restaurativos. Tiene que haber una evaluación por parte del juez y del facilitador si hay posibilidad para llevar procesos restaurativos. Y la finalidad en ejecución de estos procesos pudiera ser la consecuencia únicamente para tomarlo en cuenta para la reparación del daño, pero en relación a lo que trascienda de ese proceso restaurativo, hablando de los procesos restaurativos, a lo que se llegue en esa etapa, no trasciende para nada en el proceso. ¿Por qué lo establece así? Porque para llevarse esos procesos restaurativos en la etapa de ejecución, una
característica que se debe dar es que la persona quede sentenciada y que la sentencia cause firmeza, y posteriormente, ahora sí, se puede llevar esos procesos restaurativos, es decir, ya una vez sentenciada y que ya no hay ningún recurso en contra de esa determinación, ya es que se puede llevar los mismos. Entonces, puede ser que en algunos aspectos se pueda llevar, pero tiene que ser una evaluación previa del facilitador y del juez de ejecución para acceder a esa posibilidad. Bueno, disculpe, una pregunta más. Para el internamiento del adolescente, la edad, usted nos refirió una edad que son punibles a partir de los 12 años hasta los antes de los 18, ¿no? Para el internamiento, me tocó un caso en el Estado de México, donde el menor había violado a otro menor de edad y no podía ser internado porque era menor de 14 años. ¿Lo mismo sucede en todo el país con esta situación? Así es, desde la Constitución de México, en el artículo 18, establece la posibilidad de que únicamente pueden ser privados de la libertad las personas de 14 a menos de 18. Menos de 14 no pueden ser detenidos. Niños son sujetos de asistencia social, es decir, cuando niños cometen menos de 12 años, niños cometen delitos, pueden ser sujetos de asistencia social, es decir, no hay impunidad. Hay que trabajar con los niños que cometen delitos, hay que trabajar también con los adolescentes de 12 a menos de 14, pero privarlos de la libertad no. Inclusive, la ley especializada establece como la excepción el que estén detenidos, es decir, a diferencia del sistema de adultos, en adolescentes, aun y cuando son delitos de alto impacto, homicidios, secuestros, violaciones, está la posibilidad de que el adolescente, aun y cuando tenga más de 14 años, quede en libertad. Para detener al adolescente tienen que dar ciertas circunstancias, pero no es por el impacto del delito, es más que nada porque las características del adolescente requiere privarlo de la libertad. Bueno, consideramos que ya se nos agotó el tiempo. Antes que nada, quisiera que le brindaran un aplauso a nuestros participantes. Y damos por concluida esta mesa. Agradecemos la participación de nuestros panelistas. Pedimos a la maestra Marta Laura, anfitriona de este evento, haga entrega de merecidos reconocimientos por su destacada participación, los cuales a la letra dicen: el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, otorga el presente reconocimiento al maestro Roberto Montoya González por su participación en el panel denominado La aplicación de la justicia restaurativa en materia de adolescentes en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, dentro del marco de la Semana de la Mediación, el día 4 de noviembre de 2019. Suscriben el magistrado presidente Francisco Javier Mendoza Torres y la maestra Marta Laura Garza Estrada. Con el mismo contenido se entrega reconocimiento al maestro Alejandro Carlín Balboa. De igual manera, a la moderadora de este panel, la doctora Clara Beatriz González Alarcón.